Probablemente muchos de nosotros nos sintamos muy buenos, pero ¿eres realmente bueno? Quédate en este video y te respondo esa pregunta. Y una vez más, recuerda seguirnos en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y difunde y comparte y haz tu pregunta si tienes alguna duda. Ya nos encontramos estudiando los atributos de Dios y en esta ocasión nos corresponde poder hablar sobre la bondad de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿es Dios realmente bueno? Hay una pregunta que muchas personas hacen, aunque pocas veces la expresan en voz alta. Es una pregunta sencilla, pero profundamente importante. ¿Es Dios realmente bueno? Quizás para algunos la respuesta parece obvia, pero cuando observamos al mundo la pregunta se vuelve más compleja, porque vemos la belleza, pero también vemos el sufrimiento. Vemos amor, pero también odio e injusticia. Vemos nacimientos, pero también vemos pérdidas. Entonces surge sin duda alguna una pregunta. Si Dios existe, ¿es verdaderamente bueno? Y esta es una pregunta que no queremos dejar pasar, porque es una pregunta que muchos sectores se realizan para cuestionar a Dios. Mientras y disfrutando esta taza de café, pienso que hay algo interesante en esta pregunta, porque muchas veces disfrutamos de las cosas buenas en la vida sin detenernos a pensar de dónde vienen. Disfrutamos del aroma de un café recién molido o recién preparado, la risa de un niño, de un hijo, de un familiar que extrañábamos, la belleza de una montaña, la satisfacción de una comida bien preparada. Y normalmente damos todas estas cosas por sentado, las asumimos como parte normal de nuestra vida. Pero la Biblia nos invita a mirar estas experiencias de otra manera. Nos enseña que todas las cosas buenas tienen una fuente principal, y esa es Dios. Dios es esta fuente. De hecho, cuando la Biblia habla de la bondad de Dios, no está diciendo simplemente que Dios hace las cosas buenas. Está diciendo algo mucho más profundo de lo que suena. Está diciendo que Dios es bueno. No solamente actúa con bondad, la bondad forma parte de su esencia, es quien Él es. Y aquí encontramos una diferencia enorme entre Dios y nosotros los hombres, porque nosotros podemos hacer cosas buenas sin ser perfectamente buenos. Podemos ser generosos un día y egoístas al día siguiente. Podemos actuar con paciencia hoy y perderla absolutamente mañana. Nuestra bondad fluctúa, la de Dios no. Y nos lleva a una reflexión importante. Muchas veces pensamos en Dios solamente cuando enfrentamos dificultades, pero rara vez pensamos en Él cuando disfrutamos de algo bueno. Sin embargo, la bondad de Dios se encuentra precisamente en esas cosas pequeñas que llenan nuestra vida todos los días. Lo diseñó de una manera extraordinariamente generosa. Observa, por ejemplo, por un momento la creación. Dios pudo haber hecho un mundo funcional y nada más, pero no lo hizo. Creó miles de sabores diferentes, miles de colores, miles de aromas, miles de experiencias que producen en nuestra vida un deleite. Y piensa en esto. ¿Por qué existe el aroma del café recién molido? ¿Por qué existen las flores con sus perfumes? ¿Por qué existen los atardeceres con sus imágenes maravillosas? ¿Por qué existe, por ejemplo, la música? ¿Por qué existen los paisajes capaces de dejarnos sin palabras? Porque Dios no solamente es un proveedor, es un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios que encuentra placer en bendecir a sus criaturas. La creación está llena de señales de su bondad, y sin embargo, sabemos que el mundo también está lleno de dolor. Y aquí es donde muchas personas encuentran una dificultad, porque dicen, si Dios es bueno, ¿por qué existe entonces el sufrimiento? Y esa es una pregunta absolutamente legítima. La Biblia no ignora esta realidad. De hecho, nos enseña que vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Un mundo que ya no refleja perfectamente la creación original. Un mundo donde existe enfermedad, violencia, injusticia, muerte. Pero incluso en medio de esta realidad caída, la bondad de Dios sigue siendo visible. Pensemos, por ejemplo, por un momento, si hacemos un balance honesto de la vida humana, veremos que incluso el mundo roto sigue siendo y recibiendo incontables muestras de bondad. Respiramos, comemos, dormimos, amamos y reímos. Disfrutamos de momentos absolutamente hermosos. Experimentamos la amistad. Conocemos la belleza. La verdad es que los días normales suelen superar ampliamente a los días de tragedias. Y eso no ocurre de casualidad.
Es una evidencia de que Dios sigue mostrando su bondad incluso cuando el mundo está afectado por el pecado. Pero la manifestación más grande de bondad divina no se encuentra en la naturaleza, ni siquiera en las bendiciones cotidianas que recibimos. Se encuentra en el Evangelio de Cristo. Porque aquí aparece algo verdaderamente sorprendente. Cuando la humanidad se rebeló contra Dios, Él podría haber retirado su bondad. Podría haber abandonado a su creación. Podría haber dejado a cada persona que enfrentara las consecuencias de su pecado sin esperanza alguna. Pero no lo hizo. En lugar de eso, actuó con una bondad que supera toda comprensión humana. Envió a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y eso es lo que hace al cristianismo tan extraordinario. La bondad de Dios no consiste solamente en que Él nos da cosas. Jesucristo vino al mundo para rescatar a pecadores que están perdidos, para cargar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, para abrir un camino de reconciliación con Dios. Y eso significa que la cruz es la demostración más grande de la bondad divina. Porque allí vemos a Dios haciendo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer por otro. Y aquí quizás encontramos una verdad importante para nuestra vida diaria. Muchas veces evaluamos la bondad de Dios según nuestras circunstancias. Si sale todo bien, creemos que Dios es bueno. Si sale algo mal, comenzamos a dudar de su bondad rápidamente. Pero la bondad de Dios no cambia según nuestras experiencias. Muy por el contrario, sigue siendo la misma. En los días fáciles y también en los días difíciles. Porque la bondad de Dios no se mide únicamente por lo que vemos en el momento. Se mide por quién es Él. Y Él sigue siendo bueno incluso cuando nosotros no entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. De hecho, muchos creyentes descubren esto precisamente en medio de las pruebas. Con el paso del tiempo miran hacia atrás y comprenden que Dios está obrando, incluso en circunstancias que parecían incomprensibles. Lo que parecía la pérdida terminó siendo de crecimiento. Lo que parecía una puerta cerrada terminó siendo de protección. Lo que parecía un fracaso terminó conduciendo a algo mejor. No siempre entendemos los caminos de Dios, eso es verdad. Pero podemos confiar que Él es bueno y confiar en su carácter. Porque Dios no solamente tiene bondad, Dios es bueno. Y eso cambia completamente la manera en cómo enfrentamos nuestra vida. Porque significa que podemos descansar en Él, podemos confiar en Él, podemos dejar de vivir dominados por el temor. Podemos caminar incluso en medio de la incertidumbre sabiendo que estamos en manos de un Dios bueno. Y quizás mientras hoy estás escuchando este Pocafé, puedes estar atravesando una temporada difícil. Tal vez hay preguntas que no han sido respondidas. Tal vez incluso te has preguntado si Dios es realmente bueno. Si es así, quiero invitarte a mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Mira la creación, mira las pequeñas bendiciones cotidianas, mira la provisión que recibes cada día, pero sobre todo, mira a la cruz. Porque allí encontramos la respuesta más clara a nuestras vidas. La bondad de Dios no es una teoría, no es una idea filosófica, no es un concepto religioso. Tiene un nombre, tiene un rostro y se manifestó plenamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Mientras terminas esta taza de café junto a mí, quizás puedas recordar una verdad sencilla. Todo lo verdaderamente bueno que has experimentado en esta vida tiene una fuente, y esa fuente es Dios, porque Dios es bueno, Dios es generoso, Dios sigue sosteniendo el universo, y el Dios que sigue invitando a personas comunes y corrientes como tú y como yo a encontrarnos con Él en su descanso y en su bondad.